Buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Aquí estamos una vez más para compartir el mensaje de la palabra, para que esta palabra sea no solo el alimento que sustente todo nuestro ser, sino para que sea una guía, una instrucción, a veces una exhortación, pero sobre todo una luz que alumbre día a día nuestro caminar. Lo que haya que corregir, pues hay que corregir. Lo que haya que enmendar, así debe ser. En lo que debemos poner mayor atención, hay que poner atención, y lo que debamos dejar de lado, pues hay que dejar de lado, de tal manera de concentrarnos en lo importante de nuestras vidas, porque el tiempo así lo demanda. El tiempo no se recupera y la vida necesita dar pasos firmes. Quienes somos hijos de Dios, quienes caminamos en la dirección que Dios nos indica, sabemos que debemos prestar mucha atención a lo que Dios quiere decirnos, hablarnos y caminar en obediencia, en santidad como Él lo demanda. Bueno, precisamente de este aspecto ante situaciones que vemos resultados, ¿no? Conversaba el otro día con una persona y me hacía una pregunta de carácter nacional. No la voy a hacer, no la voy a sacar, no quiero que se malinterprete, que se confunda quizás posturas políticas o de ninguna naturaleza. Este no es el espacio para hablar de ese tipo de temas, pero en relación a una situación, a una de las tantas situaciones difíciles que estamos viviendo acá en el país, me preguntaba, me decía si yo estoy o no de acuerdo con que se proponga o con la propuesta que se hace de implantar tal o cual situación acá en el país, buscando una mejoría, buscando una solución a las cosas, a una de las tantas cosas que estamos viviendo de dificultad tristemente en nuestro querido país. Y yo le decía que ya habíamos experimentado, ¿sí?, esto que hoy se propone volver a hacerlo, que ya lo habíamos experimentado años atrás, que no tenemos que ser de memoria frágil, y que los resultados, ¿sí?, de esta propuesta, que no es nueva, ¿sí?, no habían sido los más convenientes, no habían sido los esperados, ni siquiera algo parecido a lo que aparentemente se esperaba que se tenga como resultado. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros en la vida tomamos decisiones, tomamos acciones, planificamos en muchos de los aspectos, planificamos ciertos eventos. Esos que se planifican es porque los consideramos importantes, trascendentes, porque sabemos que esos pueden ayudarnos mucho en ciertas situaciones de nuestra vida. Y obviamente tenemos que remontarnos a los resultados. Siempre hay que ver que un propósito sea viable, sea manejable, esté a nuestro alcance, y tratar de obtener resultados. Si los resultados no son buenos, entonces uno tiene que revisar todo el proceso anterior, ¿sí?, sea la metodología, sea los objetivos mismos, sea las personas con quienes formamos el equipo, en fin, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede, por ejemplo, se me ocurre cuando se va a arrancar un nuevo campeonato de fútbol, de básquet, de cualquier actividad, y los entrenadores tratan de hacer ajustes a sus equipos, porque dicen, bueno, quizás la defensa no estuvo muy buena y por eso permitimos que nos hagan más goles que los que nosotros hicimos, entonces hay que reforzar la defensa, de tal manera que este jugador no tuvo el desempeño que esperábamos, entonces hoy vamos a contratar uno que aspiramos por sus resultados en el otro equipo sea de gran apoyo, ¿sí? Entonces, por dar un ejemplo, y así, ese ejemplo puesto ya en práctica de cada una de nuestras vidas, así tiene que ser en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica, en nuestra vida sentimental. Si hay que hacer ajustes, si hay que tomar actitudes, si hay que tomar decisiones, si hay que, en fin, lo que haya que hacer, hay que hacer con el propósito de que nos vaya bien, y no hay nada mejor, nada más seguro para que nos vaya bien que tratar de coincidir, que tratar de cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y para eso yo quiero comenzar contándole un poquito para irnos enrolando en el tema que le quiero compartir hoy, que habla de su vida y de la mía. En un momento determinado, Dios habla a su pueblo, a ese pueblo que había salido de Egipto, y le da una disposición a su líder,
a Moisés. Le dice: Moisés, yo quiero que tú hagas un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Bueno, un tabernáculo es un lugar de habitación, es una tienda, es no sé si podríamos decir también, un enramado, pero es un espacio de habitación, ¿sí? En términos muy generales, eso es un tabernáculo, es un espacio de habitación. Y le da ciertas características, comienza dándole el diseño, ¿no? Al milímetro, vas a hacerlo de tal manera, con tales materiales, con tales medidas, etcétera, 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 ¿sí? Este tabernáculo era, digo, una carpa, una tiendita, en donde se iba a depositar una cajita que se llamó el Arca del Pacto y que contenía ciertos símbolos, ¿sí? que hablaban de la relación de Dios con su pueblo. Le da el diseño, le dice a este tabernáculo: este espacio lo tienes que santificar y lo vas a ungir. Este tabernáculo era el punto de reunión con Moisés. Cada vez que Dios quería hablar con Moisés, le citaba, le llamaba al tabernáculo. Y bueno, ¿qué más? En este tabernáculo, o mejor dicho, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, desde el arca del pacto que estaba dentro y la carpita, con los diseños que Dios le había dado, unas argollas para poder pasar unos tubos largos y poder ser cargados para cuando tenía que ser movido, etcétera, etcétera. Este tabernáculo se veía manifestado, este tabernáculo cumplía su función con el trabajo de los sacerdotes. ¿Sí? Los sacerdotes eran los encargados, fue una tribu que fue designada para asignarle, valga el verso, fue designada para ser asignada al cuidado, protección y el cumplimiento de toda la labor que tenía que ver con este tabernáculo. ¿Sí? Este tabernáculo, digo, fue construido bajo ese diseño y fue llevado, trasladado, etcétera, etcétera, conforme al caminar del pueblo de Dios, por donde Dios le llevó. En estas circunstancias, yo quiero darle lectura de cómo era el mover de este tabernáculo, ¿sí? Y quizás hoy en día nosotros, miles de años después de aquella tiendita, de aquella carpa que se hizo para que dentro more esta cajita con tanta simbología hasta el día de hoy, ¿no? y hasta los días finales de nuestra existencia, tenía una trascendencia que al ser construida, al ser consagrada, al ser santificada, ungida, ¿sí? Fue de mucho regocijo y fue un símbolo latente, vigente en la vida del pueblo de Dios. Entiendo yo y estimo yo que fue inclusive este fervor tan grande en la época de la vida de Moisés. No creo que haya disminuido este fervor y la atención que daban los sacerdotes en la época de Josué, sucesor de Moisés, y quizás se vino a menos luego de Josué, en una etapa poco crítica del pueblo de Israel, en la época de los jueces, aproximadamente unos 400 años, y se retoma importancia cuando ya vienen los reyes de Israel, principalmente con David, el rey David, ¿sí? Él vuelve el trabajo del sacerdocio, él vuelve a darle la importancia que tenía este tabernáculo, etcétera, etcétera. Ahí tiene en su corazón el construir un templo que luego fuera construido por su hijo Salomón. Pero bueno, esos son datos ya adicionales y muy futuristas a lo que yo le quiero compartir. En el libro de Números, en el capítulo 9, se dan unas disposiciones para el mover de este tabernáculo. Pero para esto déjeme decirle que cuando el tabernáculo fue construido, mientras salían, Dios le dio la disposición a Moisés de que lo construya, digo, bajo su diseño. Dice que cuando este fue consagrado, ¿sí? Cuando este tabernáculo estuvo terminado y se depositó el arca del pacto dentro de este espacio, dice que hubo una situación impresionante que luego fue una constante y fue el que se posesione una nube. Dice que una nube vino y llenó ese espacio y la gloria de Dios colmó todo el entorno inclusive, que
que se dio, digo, esta situación en la consagración, en la inauguración, si usted quiere llamarlo de ese modo, cuando el tabernáculo estuvo listo. Entonces la nube vino a posesionarse ahí. Esa nube no fue sino otra cosa que la misma presencia gloriosa de Dios en ese lugar para de ahí guiar a su pueblo, ¿sí? Permítame, digo, dar lectura de estos versículos pertinentes que se encuentran en el libro de Números, capítulo 9, del versículo 15 al versículo 23. Le pido, como siempre, que me siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Y dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acamparon, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día, o a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bueno, nosotros aquí vemos una explicación detallada de cómo es que funcionaba el mover de este tabernáculo. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y de qué nos sirve hoy conocer, saber este mover del tabernáculo con la nube, que era la que guiaba, en definitiva, la que disponía dónde ir, cuándo ir, cómo quedar, cómo permanecer, a qué tiempo levantarse y a qué tiempo asentarse, ¿no? Por el tiempo que Dios así lo disponga? Pues déjeme decirle que el tabernáculo, siendo un lugar de habitación de la gloria y de la misma presencia de Dios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, habla también de un tabernáculo, que es el equivalente, por decirlo de alguna manera, a aquel tabernáculo que fue erigido, ¿sí? Y ese tabernáculo somos nosotros. La Biblia dice que este tabernáculo, en el capítulo 5, versículo 1 de Segunda de Corintios, que este tabernáculo se va a deshacer, ¿sí? Entonces está hablando de nuestra vida, está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra alma, de todo nuestro ser. Nosotros somos un tabernáculo que hemos sido erigidos por Dios. Es decir, Dios es nuestro creador, Dios es el que nos formó en sus manos, Dios es el que sopló en nosotros, en nuestra nariz, aliento de vida para que seamos seres vivientes. Y Dios siempre quiso y siempre quiere formarnos de acuerdo a su diseño, a un diseño minucioso, ¿sí? Dios no quiere que seamos aparentemente cristianos, Dios no quiere que seamos medianamente sujetos, Dios no quiere que seamos convencionalmente obedientes. No. Dios quiere un diseño perfecto en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Entonces está diciendo que nosotros fuimos diseñados por Dios para que Él habite en nuestras vidas, para que su gloria se vea en nuestras vidas, para que la gente pueda mirar la obra majestuosa que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y así es como creó al hombre y a la mujer, al hombre del barro, formándole en sus manos, con el propósito de habitar en él,
¿sí? De que nosotros seamos un tabernáculo para que Él pueda habitar con su presencia, con su gloria, para que Él pueda dirigir nuestras vidas, igualmente la mujer de la costilla del hombre. Y claro, el pecado nos ha distorsionado, el pecado nos ha destruido, el pecado llenó este tabernáculo de cosas que contaminan, de cosas que nos desmerecen. Y obviamente el no solo que la gloria de Dios no se vea en nuestras vidas, el hecho no solo de que la presencia de Dios no esté en nuestras vidas, hace que nosotros vayamos deambulando en este mundo, que ya no seamos dirigidos, que ya no seamos sujetos al mover de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y yo no quiero, y por eso muchas veces me detengo cuando estoy hablando, porque no quiero usar palabras que sean fantasiosas, que a veces den lugar a malas interpretaciones, ¿no? Hablando de la gloria de Dios o del mover de Dios, ¿sí? Porque sé que hay otras personas que pretenden ocupar este tipo de palabras para, no sé, impresionar o impactar los mensajes. No, yo solo soy predicador del Evangelio y trato de cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Así que por eso digo, advierto, ¿no? Que no es mi intención dar un giro en mi vida ministerial y comenzar a hablar de la gloria de Dios y de las cosas. No, no. Yo sé lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios, la majestuosidad de Dios, es la misma presencia de Dios que debe transformar vidas para que encajemos dentro de la voluntad de Dios. Eso es el entendimiento más general que podemos tener, ¿no? De la gloria de Dios. Digo haciendo un símil de aquel tabernáculo que fue dispuesto, el diseño perfecto de Dios. Así es a que le dijo a Moisés que lo hiciera para que pueda habitar ahí la misma presencia de Dios. Así Dios quiere transformar este tabernáculo que se va deshaciendo porque con el pasar de los años, etcétera, etcétera. Se deshace el tabernáculo, la parte tangible, el hombre exterior, como también lo llama la Biblia, pero siempre debe habitar en nosotros la presencia de Dios. Pero para que la presencia de Dios habite es necesario seguir el mismo proceso que se hizo con aquel tabernáculo. Es decir, primero permitir que Dios diseñe y construya nuestras vidas conforme al diseño de Dios. Dejando de lado nuestra necedad, nuestro orgullo, nuestras actitudes deliberadas, sino decir, Dios mío, fórmame como tengas que formarme. Y como Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, sí, y en realidad si de corazón le decimos, Señor, yo quiero que tú habites en mí, entonces Dios nos va a formar, ¿sí? ¿Cómo nos va a formar? Vea, el cómo nunca Dios lo ha dicho. Lo que sí sé es que Dios va a ocupar todo lo que Él en su sabiduría, en su magnificencia, considere pertinente a efecto de lograr el diseño que Dios tiene en nuestras vidas, primero. Luego, con el tabernáculo, pues dijo que hay que santificarlo y ungirlo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tenía que ser consagrado única y exclusivamente para el propósito, ¿sí? Y nuestras vidas tienen que estar consagradas única y exclusivamente para el propósito de Dios, porque aquí ya comienzan a aparecer los problemas en este tabernáculo. Es decir, yo quiero ser moldeado conforme al diseño de Dios, porque sé que todo lo que de Dios viene es bueno, pero yo no quiero consagrarme, yo quiero estar parte en el mundo, parte en el Evangelio. Yo quiero hacer mi voluntad y también hacer la de Dios. Yo quiero salirme con la mía y a veces que Dios logre colmarme con su presencia. Entonces, eso así no funciona, ¿no? El ser santificado, cuando dijo santificarás este tabernáculo y lo ungirás, está diciendo, ve, sepárate, santificar es separar, separa. Dice, entonces yo quiero que esto sea separado para mí y ungir es el respaldo que Dios da, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona es ungida es porque Dios le está dando su respaldo. Y Dios da su respaldo cuando uno está dentro de su voluntad, ¿sí? Entonces dice, yo quiero que ustedes, sus vidas sean separadas para mí, a efecto de yo respaldarles a ustedes. Los santificarás y lo ungirás, ¿sí? Y ahí viene una parte importante para quienes somos líderes espirituales, que pudiéramos llamar siervos, prefiero yo decirlo así, porque dice que toda esta labor
¿sí? Lo tiene que hacer el sacerdote. Quienes se ocupaban de la misión integral del tabernáculo eran los sacerdotes. Y nosotros como líderes espirituales o como siervos de Dios debemos tratar de formar el diseño de Dios para que Dios venga a habitar en las personas. Por eso predicamos, por eso hablamos a la luz de la palabra, y la palabra lo que pretende es transformar nuestras vidas, lo que pretende es pulir nuestras vidas, sacar cosas que no están dentro del diseño de Dios, poner cosas que son importantes desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Es decir, los sacerdotes debemos hacer conocer los mandamientos de Dios, debemos instruir al pueblo para que camine dentro de esa voluntad, etcétera, etcétera. Pero también hay un sacerdote, que es Cristo Jesús, que es el que quiere poner en orden nuestras vidas. Es por eso que nosotros hablamos de que Jesucristo es nuestro Señor, de que nos rindamos a Él. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y ese sacerdote es el que quiere trabajar, es el que quiere cumplir la misión en este tabernáculo, ¿no es cierto? Y luego vemos aquí en el texto que me permití leer, que termina siendo un poquito largo, pero que se puede resumir fácilmente, ¿no? De Números capítulo 9, versículos del 15 al 23 que leí. Nos habla de cómo se manejaba la situación, ¿no? Cuando un tabernáculo, o sea, usted y yo, nuestras vidas integralmente, mente, corazón, alma, cuerpo, espíritu, reconoce que fue creado para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Nosotros no fuimos creados para que cada quien viva su vida, para que cada quien tome sus decisiones a su propia voluntad, a su apetito, hacia su instinto. No fuimos creados para eso. Que estamos viviendo así, cierto es, que inclusive se trata de defender una postura de extremo libertinaje diciendo es que cada quien es dueño de su vida, etcétera, etcétera. Sí, yo sé que cada quien es dueño de su vida. Lo que yo estoy diciendo es que no fuimos creados con ese propósito. No fuimos creados para que cada quien viva la fiesta como quiera vivirla. No fuimos creados porque el resultado... le hablaba yo del resultado al inicio de esta charla, el resultado que tenemos de vivir como nos hemos propuesto tácitamente o expresamente es violencia, inmoralidad, destrucción, fracaso, quebranto, confrontación. Ese es el resultado. Entonces, si yo veo que el resultado de la sociedad, del mundo, de mi país, de mi entorno, de mi familia, ¿sí? No es precisamente bueno, no es que vemos que la gente toma decisiones sabias, correctas, no es que a la gente le va bien en la vida, sin desmerecer que hay dificultades, problemas, desafíos, claro que los hay, pero que a la postre nos tiene que ir bien si es que reconocemos que somos un tabernáculo hecho o que necesitamos ser hechos al diseño de Dios para que Dios venga a habitar en nuestras vidas. Y ahí, si usted quiere desglosarlo, vea como leí en la porción oficial del capítulo 9 del libro de Números, ¿no? Poder tener esta relación directa de manejar mi vida conforme a la decisión de Dios. Dice que cuando el tabernáculo se llenó de esa nube, cuando la nube fue a tomar posesión del espacio que había sido diseñado por el mismo que vino a llenar ese espacio, ese tabernáculo se movía conforme a la estricta voluntad de Dios. Y decía que cuando el tabernáculo tenía que ser levantado, ¿sí? Pues la nube se levantaba y levantaba en el tabernáculo. La nube iba en una dirección y en esa dirección iba el tabernáculo. ¿Sí? Que cuando la nube se posaba, el tabernáculo se posaba. Sea un día, una semana, un mes, un año, el tiempo que sea, ahí permanecía. Si es que era de día y se movía la nube, el tabernáculo se movía. Si es que era de noche y aunque sea de noche había que moverse, la nube se movía. La nube estaba ahí para guiarle en la mañana y para alumbrarle en la noche, es decir, para ser una guía permanente, un referente siempre, cualquiera sea nuestra condición de vida.
Hay veces que nuestra condición de vida está de día, es decir, tenemos todo claro, todo nos sonríe, el sol nos acompaña. Pero también hay noches en nuestra vida en la que nosotros necesitamos una luz, cuando no es fácil tomar una decisión, cuando estamos obnubilados, valga la redundancia, estamos obnubilados, o sea, estamos cegados por una nube que no nos permite saber cuál es el paso correcto, el siguiente que tenemos que tomar, o si es que tenemos que esperar para tomar una decisión. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y que en nuestras decisiones y que nos ha llevado a unos resultados no solo malos, sino que han terminado afectando a nuestras vidas y a muchos otros, y por mucho tiempo? ¿Por qué? Porque nuestras decisiones no fueron las correctas, a pesar de que, no, pues nosotros las analizamos, yo soy lo suficientemente inteligente, yo puedo, yo logro, y nos dimos contra el piso. Entonces yo me pregunto, digo, ¿por qué la gente no termina de aceptar que nosotros no somos fruto, como una de las teorías que no sé si seguirán compartiéndose en los centros educativos? Nosotros no somos fruto de una evolución, ni de una coincidencia, ni de tantas teorías fantasiosas que existen, ¿no? Nosotros somos frutos de un creador que nos diseñó. Lastimosamente ese diseño lo botamos a la basura, pero que nos quiere volver a diseñar. Él quiere hacer de nosotros un tabernáculo donde Él pueda habitar y gobernar y guiar y advertir y hacernos caminar. Cuando tengamos que ir a paso precipitado, rápido, diligente, que así sea. Cuando tengamos que mantener una pausa, cuando tengamos que oxigenarnos, que así sea. ¿Cómo saber, cómo tomar decisiones correctas que nos conduzcan a un bienestar que además es el deseo, es la aspiración, son los pensamientos que nuestro Creador Dios tiene para con nosotros? ¿Por qué, si tengo la posibilidad de ser guiado para levantarme, quedarme, avanzar, detenerme, si tengo la posibilidad de tener una dependencia de Dios en mi vida, para yo no venir de tumbo en tumbo en la vida sentimental, en la vida física, en la vida laboral, en la vida económica, en todos los aspectos de nuestra vida, ya no estar tropieza y cae y levanta y sobrevive y esfuérzate y sacrifícate y no consigues mucho? ¿Por qué no decir, Dios creador, yo quiero que tú gobiernes este tabernáculo? Así me permití llamarle para concluir esta charla. ¿Quién gobierna tu tabernáculo? Si la respuesta es yo mismo, vas camino al fracaso. Si la respuesta es este tabernáculo se maneja por las presiones sociales, vas camino al fracaso. Si este tabernáculo se maneja por las sugerencias de las redes sociales, sí, estás a punto de ser destruido. Acepta la invitación. Permite que este tabernáculo, que se va deshaciendo ciertamente, ¿sí?, en su hombre exterior, en su parte exterior, que se vaya renovando día a día el ser interior, en la medida en que nos rindamos y entreguemos nuestra vida al señorío del que sabe hacer las cosas, porque tiene el poder para hacerlos, y lo único que hace es buscar nuestro bienestar, nuestra paz. Tomemos decisiones importantes en la vida para que nuestra vida primero sea trascendente y luego disfrutemos, a pesar de cómo esté el mundo, disfrutemos de las bondades de Dios. ¿Quién gobierna tu tabernáculo? Yo anhelo, aspiro que sea mi Señor Jesucristo, todo el tiempo y en todas las áreas de mi vida. Que Dios nos bendiga. Nos seguiremos viendo por este medio.
te confesará